minutos. Central de Nueva América continúa el reportaje del Informal al político y candidato presidencial, señor Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esto irá ya sin interrupciones hasta el final. Pensar en una empresa de servicios como los ferrocarriles privadas, porque todo capitalista privado tiene la libertad de imaginar un proyecto empresarial y ejecutarlo. Pero sería realmente incomprensible 2 o 3 empresas ferroviarias que compitan en el transporte de carga y pasajeros de La Paz a Oruro. Esta es una función que la asume el Estado. Pero además creemos que hay ciertos sectores estratégicos de la economía que deben estar en manos del Estado. Nos referimos a la petroquímica básica, nos referimos a la metalurgia, a la metalmecánica en sus aspectos fundamentales. Bien, yo creo que eso ha sido un buen prólogo para su respuesta, en realidad, en lo que yo quería que usted graficara más, qué se tendría que socializar acá. Porque queda poco en este 15%. No queda demasiado, pero hay algunas cosas que quedan y cuya importancia todavía no se ha advertido suficientemente en nuestro país. Si usted me permite, yo voy a utilizar nada más que 1 o 2 minutos para explicar mejor este criterio. Y para decirlo de una manera sencilla, para los muchos, porque yo sé que son muchísimos los oyentes de esta Radio Nueva América y en particular de este programa. Una audiencia heterogénea, ¿no? El país produce fundamentalmente minerales, petróleo y gas. Entre estos 3 productos se forma aproximadamente el 90% del valor de todas nuestras exportaciones. El producto de estas ventas se traduce en dólares y el país utiliza esos dólares para la importación de todo aquello que no produce. Bien, el Estado genera el 80% de las divisas, de los dólares. La actividad privada solo produce el 20% de las divisas. Pero quien consume el 80% de las divisas es la actividad privada y el Estado consume solo el 20% de las divisas. Ahora, ¿cómo se las emplea? No se necesita ser socialista para comprender la irracionalidad de un sistema que utiliza los dólares generados en la explotación de un recurso agotable, como es el estaño, como es el wolfram, el bismuto, el petróleo, el gas, para importar, por ejemplo, escarbadientes del Brasil, mantequilla de Dinamarca o helados Donofrio del Perú. Hay que entonces tomar medidas y enérgicas para racionalizar la economía nacional. Tenemos que acabar con esta política económica demencial que consiste en embriagar a las capas altas de la pequeña burguesía, de mayores ingresos, que pasean deslumbradas por el Prado ante un edificio de 20 pisos, pero que no se preguntan dónde y cómo viven los albañiles que construyeron esos edificios. Habría que recordarles que el precio del metro cuadrado en La Paz es de $400 y que una cama matrimonial implica por lo menos 2 metros cuadrados. Esto significa el valor, peor aún, y que con el valor de la superficie construida de una cama matrimonial se podría construir una casa para un trabajador. Bien, y para modificar todas estas cosas hay que tomar medidas enérgicas. Y yo lo digo resueltamente, algo que muchos partidos de la izquierda no se atreven a decirlo. Hay que nacionalizar la minería mediana. Esa minería que conserva el nombre de mediana, pero que ya es en este momento la heredera de la gran minería que se nacionalizó hace tantos años. Respetable su punto de vista. Bueno, la última parte de este reportaje va a estar a cargo de Gerardo Irusta sobre sus proyecciones. ¿Un vasito de agua? Por favor. Sí, con todo gusto. Sí, a manera de interloquio, lo que nos resulta respetable son las ideas que está formulando Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y voy a partir del siguiente principio. Durante esta campaña preelectoral usted ha utilizado un lema bastante interesante. Las elecciones terminan el 9 de julio, pero la lucha no. Pero de todas maneras, usted está ingresando al proceso electoral. Ahora, usted ha sido proclamado presidente o candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál sería su primera medida de gobierno si es que saliera usted elegido en estas próximas elecciones del 9 de julio? Voy a referirme a una medida que va a preocupar mucho a quienes temen el triunfo del socialismo en nuestro país. Les va a preocupar sobre todo por los alcances que tendría. Pero
probablemente se recuperarán muy pronto de esa intranquilidad, pensando en que no son muchas las posibilidades de quien tiene la satisfacción de estar con ustedes esta tarde, ocupe el Palacio de Gobierno el 6 de agosto de este año. Yo creo que hay un principio universal que debiera ser invertido en sus efectos en nuestro país. Ese principio dice que toda persona es inocente a menos que se pruebe lo contrario. Yo creo que en nuestro país hay que invertir este axioma universal y comenzar a sostener que son los que tuvieron en sus manos la responsabilidad de administrar los intereses públicos quienes tienen que demostrar que son inocentes. La primera medida que yo tomaría sería obligar a toda persona que tuvo bajo su responsabilidad la administración de los intereses públicos y nacionales a demostrar que el origen de sus fortunas es un origen lícito, es un origen legítimo. No puede explicarse lo ocurrido en estos últimos 7 años. Es absolutamente inexplicable que un ministro de Estado, un subsecretario, un administrador de una empresa del Estado, un miembro del cuerpo diplomático, autoridades prefecturales, con los sueldos modestos que se pagan en la administración pública, incluida la propia presidencia de la República, hubiesen salido de la pobreza y se hubiesen convertido en gente de fortuna que además la exhibe con insolencia y con insensibilidad ante un pueblo hundido en la miseria. Esta sería la primera medida. Si vamos a votar 2.300.000 ciudadanos, ¿cuántos votos cree que alcanzará su fórmula, don Marcelo? No hemos hecho una estimación, realmente no tenemos elementos de juicio, factores de referencia que nos permitan aventurar un criterio a este respecto, pero sin duda podemos ya decir que serán bastantes menos que aquellos que obtengan fórmulas constituidas por frentes de partidos, es decir, por organizaciones políticas en las que interviene el caudal electoral de 4 o 5 organizaciones. Quizás es bueno recordar que la fórmula que ha levantado el Partido Socialista será la única de carácter partidario en estas elecciones de julio. Bueno, mientras se sirve un poco de agua, vamos a recordar a nuestros oyentes que este es un reportaje que estamos realizando con don Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista, que ha sido proclamado por su partido a la candidatura a la presidencia de la República. Y reiterar también que este reportaje se repetirá a las 23 en el horario de medianoche de nuestro informal. Continuamos. Bien, don Marcelo, ¿qué 3 defectos eliminaría usted de nuestra polemizada y a veces dura, violenta política? Sí, en primer término yo creo que habría que eliminar la inconsecuencia. Estoy pensando en lo ocurrido en las últimas horas. Hace aproximadamente 1 mes y medio supimos de una negociación frustrada entre el ex canciller Mario Gutiérrez y el actual candidato oficialista General Pereda. Al término de esas gestiones se dio cuenta pública de la razón fundamental del desacuerdo. Se trataba de una desinteligencia respecto de la participación porcentual, del porcentaje en que intervendría cada una de estas entidades en el reparto de cargos públicos y de bancas parlamentarias. Y hace muy pocas horas ha ocurrido otro tanto. Se ha producido un desacuerdo entre los expresidentes Paz Estenssoro y Cire Suazo, pero no en torno de cuestiones ideológicas o programáticas, sino otra vez en torno de porcentajes de participación. Es verdad que los negocios desde los fenicios son así, pero la política no debiera descender a ese nivel. No podemos seguir haciendo política en el estilo de la calle Honda, regateando precios y dimensiones. La inconsecuencia política además queda subrayada cuando frecuentemente en estos últimos 2 o 3 meses los presuntos aliados de la víspera eran un dechado de virtudes y cuando fracasan las gestiones unitarias se convierten en un hato de defectos. Es completamente inadmisible porque hay una ética en la práctica política que aquel al que se buscaba como aliado desesperadamente hasta la víspera se convierta en un ser execrable cuando fracasan las negociaciones. Bueno. Este es uno de los defectos, la inconsecuencia. Y yo creo, perdóneseme esta referencia personal, quizás uno de los pocos méritos de nuestro muy modesto capital político es haber mostrado consecuencia a lo largo de nuestra vida. El segundo defecto que yo procuraría
sea eliminado de la práctica política nacional. Es el de la deshonestidad. Deshonestidad en todos sus aspectos. Deshonestidad en el manejo, en el uso de los intereses públicos y nacionales. Deshonestidad en la expresión de las ideas. Deshonestidad en el trato político, inclusive con el adversario, en el ocultamiento de las propias convicciones. Y el último de los defectos, sí, Raúl, quería decir. Quería interrumpirle para comentar si esto que relata es producto de su experiencia a la vuelta del exilio. Esto que estaba mencionando, la falta de consecuencia de las gentes. No, en realidad es una observación que hemos podido hacer hace muchos años ya, pero creo que en los últimos meses se ha llegado a extremos realmente intolerables. Exacto. Iba usted a mencionar lo tercero. ¿Cuál es? Sí, la tercera era eliminar también de nuestra práctica política el abuso de poder, la violencia, la crueldad, la persecución innecesaria del adversario. Yo he ejercido, ustedes lo saben, funciones ministeriales y antes una representación parlamentaria, y estoy profundamente satisfecho cada vez que recuerdo que nadie derramó una lágrima por causa mía. A nadie perseguí. Bueno, Marcelo, sin utilizar la palabra pueblo, ya tan manoseada en este movimiento político, ¿cuál podría ser el eslogan de su gobierno en caso de ser presidente? No he pensado realmente en una frase que pudiera resumir las ideas fundamentales, el objetivo central de un gobierno al servicio de la clase trabajadora y de los sectores populares. Además, se ha usado y abusado tanto de frases en las que se intenta depositar una suerte de mimesis, de disimulo del verdadero propósito político, que ya las frases han sido vaciadas de su contenido. En alguna ocasión decíamos nosotros que una de las prácticas hábiles de la derecha consiste justamente en desvirtuar el sentido semántico de ciertas palabras. Vivimos un momento en que los más fieles representantes de los intereses imperialistas hablan de revolución. Un tiempo en el cual aquellos que han subastado el patrimonio territorial del país hablan de patriotismo. Un tiempo en el que los legítimos defensores de los intereses de la derecha hablan de izquierda. De modo que temo mucho utilizar una expresión que ya no tendría el efecto que debería tener. No, Marcelo, perdón, no, si me permite. Apartándome un poco de este cuestionario, hay un hecho político que mientras todas las agrupaciones políticas, o por lo menos una mayoría, por lo menos en estas últimas 48 horas, se han visto desesperadas en la integración de frentes políticos, su partido desde hace bastante tiempo no ha mostrado mucho interés de integrarse a ningún frente político. ¿A qué se debe esta situación? En un documento que ustedes daban ayer a conocer, no daban suficiente explicación de esta situación. No creímos necesario ayer explicar nuevamente porque ya lo hicimos en otros 3 documentos. El primero de ellos data de enero de este año y bajo el título de Mañana el Pueblo se publicó en Los Tiempos de Cochabamba y luego se reimprimió en La Paz y circuló profusamente. El segundo es una carta abierta del 10 de abril dirigida al MNRI, indicando las razones por las cuales el Partido Socialista se retiraba de las conversaciones preliminares para la constitución de esto que devino después en el frente de UDP. Y el tercer documento es uno entregado a conocimiento de la prensa al día siguiente del retorno del expresidente Paz Estenssoro, bajo el título de Antes que sea tarde. Allí está fijado nuestro pensamiento, y este se resume en los siguientes conceptos. Nosotros desde el inicio, en enero de este año, propugnamos la conformación de un instrumento unitario de la izquierda, ilimitado en lo que hace a la izquierda, pero precisamente limitado hacia la derecha, a la presencia del MNRI. Dijimos desde el inicio que no aceptaríamos ninguna forma de entendimiento con partidos de la derecha y mucho menos con aquellos que se hicieron cómplices de la dictadura de Banzer. Nos retiramos de ese intento y a partir de ese momento sostuvimos que habiéndose escindido la izquierda en 2 frentes, había que evitar que esta escisión fracturara la unidad del movimiento obrero y lanzamos la consigna de un frente de frentes. Nos preservamos independientes en espera de que se agotaran todos los recursos de conciliación. Estos se han agotado. Tenemos el derecho y el deber revolucionario de señalar un camino,
distinto a aquel que se han dado por razones electoralistas o circunstanciales en los frentes que hasta este momento se han constituido. Finalmente, y cerrando este reportaje para una respuesta corta, porque el tiempo nos apremia, don Marcelo Quiroga Santa Cruz, mi experiencia, mi pequeña experiencia periodística, pero a lo largo de muchos años, me hace ver el cuadro político boliviano de este modo, que los bolivianos nos politizamos hasta excesos humillantes como aquel de que las mujeres se convirtieron en barzolas, ¿no? O nos despolitizamos hasta una indiferencia un tanto suicida como la de estos días. ¿Cree usted que esa especie de balance del juicio de este periodista tiene algo que ver con nuestra realidad? Sí, absolutamente. Y yo creo que además hay en todos, aún en aquellos apasionados por el fútbol, la sospecha fundada de que muchos de estos acontecimientos, no me refiero precisamente a este evento mundial que interesa tanto, pero muchos de estos acontecimientos forman parte de una campaña sutil que contribuye a la desorientación, a la distracción general. Quisiera dar un solo hecho a modo de ejemplo. En nuestro país se realizaron no hace mucho, yo no estaba acá todavía, los Juegos Bolivarianos. Sin duda que no es tarea desdeñable y no carece de importancia la de fomentar la práctica del deporte. Me parece una cosa muy importante. Y creo que todos debemos celebrar el que el Estadio Principal de La Paz tenga una mayor capacidad y un mejor aspecto de los que tenían antes. Pero tal vez en lo que no se ha reparado es que el costo que demandó, el financiamiento que fue necesario para la realización de esos Juegos Bolivarianos fue de 37 millones de dólares, y que esa suma es equivalente a la necesaria para el financiamiento de los hornos de fundición de estaño para la totalidad de la producción de estaño nacional. Se trata entonces de definir un orden de prioridades en el gasto. Naturalmente que si un padre de familia utiliza todo su sueldo para comprar algo superfluo, a ninguno de los miembros de la familia le va a disgustar que eso superfluo esté en la casa. Pero si para ello tiene que privar del pan a sus hijos, ese padre de familia es un pésimo administrador de la economía doméstica. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Lamentable. Señores informales, durante 37 minutos y 15 segundos hemos estado conversando con don Marcelo Quiroga Santa Cruz, propuesto a la presidencia de la República por su partido, el Partido Socialista. Lo que importa de este diálogo, don Marcelo Quiroga Santa Cruz, es el hecho de que no se haya sentido incómodo con nuestras preguntas, que en lo posible tratan de reflejar una inquietud de la calle. Al contrario, ninguna pregunta me ha incomodado. Les agradezco por todas ellas, y sobre todo les agradezco por esta invitación a dialogar con periodistas agudos de una radioemisora como la de ustedes, que tiene un merecido prestigio en una audiencia muy extensa. Muchas gracias. Señores oyentes, hasta el próximo diálogo en el ciclo Confesiones de un candidato a la presidencia. Los informales les decimos esto. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el día lunes informales. Hasta el lunes informales. Pasamos 55 minutos juntos. Con la música, las notas, los reportajes y los diálogos de... El Informal. De lunes a viernes a las 18:23 horas. Hasta la próxima, Informales.